la Academia del Aire, el saber de letras. Hemos preparado un tema que pensamos que será de mucho interés. Continúa con nosotros, que ya arrancamos. A nosotros nos resulta bastante sencillo separar conversión de vocación. El primer término, conversión, hace referencia a la propia experiencia, un giro interior, un proceso de cambio de dirección o un cambio profundo del ser. La vocación tiene que ver con las obras, lo que se hace en público, a la dirección que toman las actividades exteriores. En el mundo occidental moderno, no es difícil ver que gente se convierte, que tiene una experiencia religiosa interior, pero sin que éste afecte mayormente su vocación. Un director de banco, por ejemplo, que se convierte al cristianismo, probablemente actuará de manera diferente, pero necesariamente no abandonará su llamado original. Para Pablo, la conversión y la vocación estaban estrechamente relacionadas, que sería casi imposible separarlas, incluso para una mente tan perspicaz como la suya. La conversión de Pablo, quien estaba literalmente afanado en su persecución celosa de los traidores, al descubrir que aquel crucificado aspirante a Mesías había sido vindicado por Dios, lo marcó a todos los niveles. Todo lo que ocurrió en su interior iba de la mano del cambio radical de dirección a la que había sido llamado, cambio que experimentó exteriormente en su vida pública. Lo que nunca cambió fue la completa y firme lealtad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que hizo promesas a Abraham, el Dios que dio la ley, el Dios que habló por medio de los profetas. Este es un tema tan controvertido en los comentarios actuales sobre Pablo como lo era cuando Pablo predicaba. La cuestión es que a pesar de lo que muchos piensen o hayan pensado, Pablo no abandonó el judaísmo para abrazar otra religión. Aquí, tanto Pablo como nosotros nos encontramos entre la espada y la pared. Si hubiera abandonado el judaísmo e inventado una nueva religión, muchos le tacharían de antijudío. Si hubiera predicado que la larga historia del judaísmo había llegado a su clímax, a su cumplimiento en Jesús de Nazaret, muchos también le habrían tachado de antijudío. N.T. Wright cree que optó por esta segunda vía. Los que no comparten esta opinión deberían preguntarse si de verdad preferirían que se hubiese decantado por la primera. Pero el problema radica en que la nueva vocación de Pablo no consistía tanto en el disfrute de la difusión de una nueva experiencia religiosa como en anunciar lo que él entendía como un hecho público, que el Jesús de Nazaret crucificado había resucitado por el mismísimo Dios de Israel, que por lo tanto había sido vindicado como el Mesías de Israel, que por sorprendente que pareciera, era el Señor de todas las cosas. La vocación de Pablo era transmitir esta historia y la verdadera historia del Creador y del cosmos. Su llamado consistía en difundir dicho mensaje por todo el mundo. Se trataba de ir por todo el mundo como heraldo del Rey. En otras palabras, tal y como él dice en varias ocasiones, le ha sido encomendado el Evangelio. Pero, ¿a qué se refiere exactamente con el Evangelio? Esta pregunta nos lleva al verdadero centro de lo que en realidad dijo. Así que debemos detenernos a considerarla en forma detallada. La palabra evangelio, igual que el mismo Pablo, ha tenido una carrera bastante accidentada en la historia del cristianismo. Durante el primer siglo podía entenderse de dos maneras: el mensaje proclamado oralmente y un libro sobre Jesús de Nazaret. Más recientemente se ha utilizado para denotar un tipo particular de reunión religiosa, un evento evangelístico, y como metáfora de una información completamente fiable, la verdad del Evangelio. Muchos cristianos hoy en día, cuando leen el Nuevo Testamento, nunca se preguntan lo que esta palabra quiere decir, sino que como desde su contexto ya saben a lo que se refieren con el Evangelio, creen que tanto Pablo como los otros debían estar refiriéndose a lo mismo. Cualquiera sabe sobre esta expresión, buenas noticias, pero ¿qué tipo de buenas noticias? La palabra evangelio ha llegado a denotar, especialmente en ciertos círculos de nuestras iglesias, algo que la teología más antigua llamaría un ordo salutis, un orden de salvación. El evangelio es una descripción de cómo la gente puede obtener la salvación. En el lenguaje de algunos, Cristo toma nuestros pecados y nosotros tomamos su justicia.
Otros dirían que Jesús se convierte en su Salvador personal. Otros admiten su pecado, creen que murió por ellos y le entregan su vida. En muchos círculos eclesiales, al oír lo anterior, se diría que sí, se ha predicado el Evangelio. En cambio, si en un sermón en que las declaraciones de Jesús se relacionan con cuestiones ecológicas o políticas de actualidad, algunos dirían que el tema era interesante, pero no se ha predicado el Evangelio. Actualmente es aceptable lo que normalmente la gente quiere decir con el Evangelio, aunque tal vez no sea lo que Pablo quería decir. ¿Por qué no? En primer lugar, habría que ver qué quería decir el Evangelio en el mundo de Pablo. Seguro que el uso que él hacía de la palabra no era ni exclusivo ni privado, sino que no estaría muy lejos del significado que la gente entendía y usaba. Para tratar este tema debemos analizar los diferentes aspectos. ¿Cuál era el orden de esta palabra y qué connotaciones tenía para Pablo y sus lectores? Normalmente se nos dan dos respuestas diferentes a esta pregunta doble. Pablo, después de todo, compartía más de un mundo cultural, el judío, el griego y el romano. Los dos antecedentes que normalmente se proponen del uso que Pablo hacía de aquella palabra griega evangelion es por un lado la escritura hebrea y por otro su uso pagano, es decir, greco-romano. El tema del heraldo de Isaías estaba muy vigente en el primer siglo como parte del gran tema que continuaba en las mentes de los judíos en los tiempos de Jesús y de Pablo, el retorno de Israel del exilio. Cabe señalar que al hablar de un heraldo nos referimos a alguien que lleva un mensaje. Para muchos, y casi para todos ellos, los escritores judíos del periodo del Segundo Templo, entre los años 538 a.C. y el 70 después de Cristo, el retorno del exilio profetizado por Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros aún no había tenido lugar. Las alegres nuevas o las nuevas del bien sería el mensaje de que la tan esperada liberación de la cautividad era inminente. Para algunos, este trasfondo judío es el contexto en el que se debe interpretar el Evangelio del Nuevo Testamento. Otros, sin embargo, insisten que es vital tener en cuenta el trasfondo no judío. En el mundo griego, como bien saben los expertos, evangelion es un término técnico normal para referirse al anuncio de una gran victoria, a un nacimiento o a la coronación de un emperador. La llegada del nuevo gobernante garantizaba la paz, un nuevo comienzo, como por ejemplo en los días de Augusto, que fue el primer emperador en subir al poder en el año 31 a.C., después de un largo periodo de guerra civil. Entonces, ¿cuál de estos trasfondos es el apropiado para interpretar el mensaje del Nuevo Testamento? Para Pablo, ¿es el Evangelio una palabra de consuelo como en Isaías o una proclamación imperial? Es muy probable que el contraponer los dos trasfondos sea un error que ha llevado a los expertos a tener que decidirse por uno o por otro, provocando durante muchos años una errónea visión en el estudio del Nuevo Testamento. El mensaje de Isaías versaba sobre el Dios de Israel que llegaría a ser el rey sobre todo el mundo, no solo sobre Israel. El Evangelio de Pablo era del mismo modo un mensaje sobre el único Dios verdadero, el Dios de Israel, y su victoria sobre todo el mundo, el Evangelio de Dios sobre su Hijo. Un mensaje sobre Dios, el único Dios verdadero, el Dios que inspiró a los profetas, que consistía en un mensaje sobre Jesús. Una historia verdadera sobre la vida humana, la muerte y la resurrección, a través de la cual el Dios vivo se convierte en el Rey del mundo. Un mensaje que convenció a Pablo y gracias a su ministerio se extendió a todas las naciones. Este es el resumen que Pablo hace para explicar qué es el Evangelio. Así pues, no se trata de un sistema que explica cómo alcanzar la salvación. Sí que es verdad que la predicación del Evangelio da como resultado la salvación de las personas. Pablo también lo explicará más adelante. Pero el Evangelio en sí mismo es la narración de la proclamación de Jesús como Rey. Cuando el heraldo anuncia una proclamación real, dice: Nerón se ha convertido en el emperador. No dice:
Si os parece, tened la experiencia de vivir bajo el emperador. Quizás querrías probar con Nerón. La proclamación es una llamada autoritaria a la obediencia. En el caso de Pablo, es una llamada a lo que él denomina obediencia a la fe. Él creía que la historia de Dios y el mundo casi se reducían a la historia de Jesús de Nazaret. Esta historia era el Evangelio, buenas noticias para el mundo. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y, como de costumbre, es un agrado compartir esta información con ustedes. Sigan con nosotros, amigos, que cada semana estamos trayendo un nuevo estudio en el Saber de Letras. Hasta la próxima, amigos.